A nuestro segmento Elige Bien y vamos a abrir este segmento con un enlace vía Zoom con Juan Cadillo León, integrante del equipo técnico de Perú Libre en el área de educación. Como yo les estaba diciendo, Juan Cadillo León es docente de la región Ancash, ganador de las palmas magisteriales y es considerado uno de los 50 mejores maestros del mundo. Y su escuela Jesús tiene la experiencia Jesús Nazareno, ¿no? Obtuvo un reconocimiento del FONDEP hace algunos años por una experiencia de proyectos de innovación. Bienvenido, profesor Cadillo. Muchas gracias, Karina. Un saludo para todos tus televidentes. Muy bien, bienvenido, profesor, y mucho gusto tenerlo aquí. A ver, vayamos por partes. ¿Quién lo convocó? ¿Quién lo convocó? ¿Fue el profesor Castillo o fue Vladimir Cerrón? Fue el profesor Castillo. En realidad fue una invitación para apoyar y cumplir la misión educativa, ¿no? Y creí por conveniente, pues, asumir ese reto. Y acá estoy. ¿Usted es militante de algún partido? ¿Usted milita en Perú Libre? No milito en ningún partido. En realidad soy independiente. Por lo general siempre he tratado de buscar un equilibrio entre lo que es la razón, la equidad y la parte que siempre es muy importante, es la parte del buen gobierno, ¿no? Está orientado a respetarnos entre seres humanos y buscar fundamentalmente empoderar al ser humano para que cumpla su objetivo de vida. Usted ya debe estar enterado que Perú Libre ha entregado un ideario, es decir, un plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones que se aceptan, dicen ser comunistas, marxistas y leninistas. ¿Usted acepta esta ideología? Bueno, en realidad es un ideario, hay una opción de gobierno, pero sobre esa opción de gobierno lo importante es aterrizar las ideas de tal manera que sean plausibles en nuestra propia realidad, de poder contextualizar. En ese sentido va mi apoyo, porque es muy importante entender que estamos dentro de un régimen constitucional donde hay que respetar las normas y las leyes, y en función de ello va mi apoyo. El día de ayer se dio a conocer, ayer antes de ayer se dio a conocer que un congresista electo, Guillermo Bermejo, decía que ellos llegaban al poder para quedarse y que la democracia era una pelotudez, pelotudeces democráticas, decía. Bueno, es lamentable estas palabras. En realidad hay que creerle al profesor Pedro Castillo, que incluso ha firmado un documento respetándote y dando su punto de vista con respecto al respeto constitucional y de la democracia, que a mí me parece muy importante. Uno de los factores primordiales es creer en la palabra de las personas y en el sentido, pues creo en la palabra del profesor Castillo y espero que haga un buen gobierno. ¿Usted cree en la democracia? ¿Usted cree que a los 5 años el señor Castillo, a pesar de lo que dijo Guillermo Bermejo, congresista electo, se va a retirar del gobierno a pesar de lo que dice Cerrón, de que debemos aprender de Venezuela, que se entornillen en el poder? Bueno, creo que son palabras quizás sacadas de contexto. Lo que yo creo es que es muy importante el respeto constitucional. Nosotros tenemos que garantizar esos elementos. En ese sentido, creo que Pedro Castillo ha dicho un conjunto de afirmaciones que van en el sentido de que se tiene que ir una vez cumplido su mandato. Y yo creo que eso se va a cumplir porque el pueblo peruano ya está cansado, pues, de tantas dictaduras. ¿Qué palabras fueron sacados de contexto? Porque lo hemos escuchado de la propia boca de los dos protagonistas. Cerrón lo dijo en un Zoom y Guillermo Bermejo también. Y además Bermejo ha dicho que sí es su voz. Bueno, lo que yo te podría afirmar es que con respecto a lo que dice el profesor Pedro Castillo, hay que creerle porque ya incluso ha afirmado ante, ante todo el público este elemento de carta de guía constitucional democrática. Creo que lo que otros partidos, otros miembros del partido puedan decir, nosotros elegimos a un presidente, en función de ello pues hay que seguir a ese presidente, ¿no? Creo que a veces dentro de un partido existen diferentes tipos de ideas y a veces hay elementos que surgen del pensamiento y determinadas formas de actuar, pero creo que para eso estamos justamente nosotros, que estamos orientados a poder respetar este elemento constitucional y garantizarlo, ¿no? Creo que
el que yo sea un invitado no me impide decir que es muy importante el respeto a la Constitución. Eso es sobre lo que debemos plantearnos y debemos buscar ese respeto, ¿no? Entonces, usted está ahí y otros miembros del equipo técnico precisamente para hacer respetar la Constitución. Creo que sí, fundamentalmente el espacio democrático, ¿no? Cualquier país tiene que ir construyendo sus normas de acuerdo a sus propias necesidades. Ello puede implicar cambios constitucionales, pero todo dentro de un acuerdo que esté orientado a un respeto a las mayorías y de las minorías. Usted no es admirador de Venezuela ni de Cuba, ni cree que Hugo Chávez ha sido casi un salvador de Venezuela, ni que Maduro es el Dios que tiene todas las llaves del cielo para que su población esté en realidad mejor que nadie. Yo soy el admirador del progreso de aquellos países que sustentan en la democracia. Creo que hacia eso debemos apuntar. Tenemos en realidad muchos recursos, tenemos una capacidad humana muy impresionante y muy importante, pero que hasta ahora no hemos sabido guiar y no hemos sabido dirigir hacia ese desarrollo, ¿no? Lamentablemente, nuestro país o una democracia no se ha sustentado en la necesidad de la equidad. Entonces, en ese sentido, creo que Pedro Castillo busca, a través de sus diferentes declaraciones, que haya un poco más de equidad y un sentido de cambio. Profesor, ¿a qué modelo, a qué país nos debemos parecer en lo que a la educación se refiere? ¿Usted a qué aspiraría? ¿Qué educación se merecen nuestros niños? Nuestros niños se merecen una educación que sea intercultural, bilingüe, y hablar de bilingüe es hablar de las múltiples lenguas que tenemos, pero también aspirando a hablar inglés y de repente incluso a latín. Entonces, eso implica que nosotros tenemos que ser muy abiertos, tenemos que reconocer, por ejemplo, a estos países como Finlandia o Suiza, que buscan pues una integración y una mejor calidad, y cuando decimos o hablamos de calidad educativa, la calidad educativa no discrimina a nadie. No es que porque tú tienes un poco más vas a tener acceso a un conjunto de posibilidades y si tú tienes menos no vas a tener acceso a esas posibilidades. Lo que tenemos que buscar es justamente esa reinversión y esa necesidad de invertir en educación que es clave, ¿no? Y eso implica pues acuerdos nacionales. No es que un partido político vaya a decir esto se va a hacer así, sino que en realidad necesitamos continuidad en el tiempo y para eso necesitamos pues diálogo. Muy bien, entonces Finlandia, Suiza, es decir, estos son modelos capitalistas, no son modelos comunistas. No tiene nada que ver entonces yo diría usted que con son modelos socialistas, con la pero ideología. en un sentido que han superado el mito de hablar de socialismo, sino lo que buscan es justamente el desarrollo de su población. Y para ello implementan las herramientas que mejor se adaptan. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿no? No somos ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, sino que tenemos que ver qué es fundamental y qué es necesario para que nuestra gente salga realmente de ese subdesarrollo, de ese ostracismo donde se encuentra, para que tenga un pensamiento crítico, un pensamiento mucho más abierto y sepa aprovechar los recursos naturales que nosotros tenemos, pero vaya más allá, ¿no? Porque la tecnología está también ahí presente, no es simplemente explotar la riqueza natural, sino también ver la parte digital, la parte tecnológica, que es un campo muy abierto donde muchas sociedades que no tienen estos recursos han logrado desarrollarse. Profesor, yo le pido por favor que me espere un ratito, me voy a ir a la pausa comercial porque usted me ha hablado de modelos donde no hay tareas y donde también se basa mucho en la felicidad de los niños. Quiero que me hable de eso. Regresamos rápidamente con el profesor Cadillo, que es representante de Perú Libre y del área de educación. Regresamos inmediatamente. Bienvenidos nuevamente, estamos hablando nosotros con el profesor Cadillo, es integrante del equipo técnico de Perú Libre en el área de educación. Nos estaba hablando precisamente que él aspira de que el Perú se vuelva como Finlandia, ¿no? En el área de educación, y esto es buenísimo porque Finlandia tiene uno de los niveles más altos de educación, tiene un gobierno socialdemócrata es, y una educación basada en cero tareas, una educación basada pues en la felicidad también de los niños. ¿Ustedes cómo van a hacer para que esto se haga realidad?
cómo van a hacer ahora también para recuperar las clases, porque nada se habla de la vacunación de los niños, nada se habla de que somos el país de que más clases se ha perdido. Mira, Karina, en realidad estamos pasando por una emergencia como nunca se ha vivido en nuestro país con respecto a materia educativa. En primer lugar, tenemos que pensar en la salud mental. El segundo elemento es que hay un gran grupo de niños que están mal alimentados, malnutridos, y esto se ha agravado profundamente. Tenemos que recuperar capacidades fundamentalmente en la primera infancia y en la niñez. Hay que considerar que por lo general cuando hemos ido trabajando y ir recuperando la parte de por ejemplo, de la educación inicial, lográbamos tener un mejor desempeño en los primeros grados. Actualmente eso se ha derrumbado. En realidad tenemos que hacer un shock orientado a considerar que no vamos a volver a una presencialidad completa, sino vamos a entrar a un sistema mixto, y por lo tanto tenemos que ir buscando, y eso es importante, es decir, ir buscando, porque no tenemos todavía modelos dentro de nuestro país que oriente esta educación mixta, y ahí es clave justamente el trabajo no solo del Ministerio de Educación, sino que tiene que recurrir a diferentes órganos para ponerlos de acuerdo qué tipo de modelo puede funcionar, porque qué alegría sería que yo tuviera una respuesta y te engañaría realmente en decir este es el modelo. No tenemos todavía esa propuesta, pero sí la vamos a conseguir porque estamos dispuestos a conversar y también justamente a reunir a toda la parte científica y técnica, porque cuanto más pronto empecemos a reflexionar sobre estos elementos que son claves y encontremos en lo que va hasta esa recuperación que puede ser en agosto, septiembre, donde los niños tengan que volver, ya tengamos un modelo, y para ello necesitamos pilotar rápidamente estas posibilidades. Y existe diversas experiencias en Latinoamérica, entonces hay que explotar y hay que revisar cada una de esas experiencias, cuál es mejor se puede adaptar, y ir probando con los maestros esas nuevas oportunidades. Lo otro está orientado a desarrollar una educación que se denomina educación STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, y complementar con las humanidades. En realidad esta es una enorme oportunidad de poder ver a la ciencia como elemento clave dentro del currículum. Por lo general siempre hemos aspirado a que nuestros estudiantes sean integrales, pero a veces en esta integralidad hemos perdido la profundidad, es decir, que nuestros estudiantes no solo reciban un conjunto de información o contenido, sino que tengan la capacidad de experimentar, de poder aplicar mucho de la teoría que se está viviendo, o sea, teoría y práctica. Y esto para mí me parece muy importante de poder desplegar dentro del gobierno de Pedro Castillo. Muy bien, profesor. Yo en realidad lo respeto mucho porque sé su trabajo, sé todo lo que usted se esforzó por sus alumnos en Ancash. Pero sí me preocupa un poco que todavía los técnicos de Perú Libre no tengan aterrizado qué es lo que van a hacer en un plan de gobierno con este retorno a la presencialidad. Yo entiendo que es sumamente complicado saber qué es lo que se va a hacer, además por la geografía, ¿no? Y tengo en cuenta también que este gobierno, y menos el de Vizcarra, ha sabido qué hacer, porque si no sería un éxito, pues, el tema de Aprendo en Casa, y no lo ha sido. No han podido llegar con las tablets, no han podido ni siquiera repartir radios. Ha sido un desastre, ¿no? Entonces, pero que no tengan aterrizado el plan con los chicos, eso sí me genera un poco de expectativa y no sé si es el mejor escenario. ¿Cuál es el plan A? ¿No? O sea, el plan 1, ¿no? O sea, ¿qué es lo que van a hacer si llegan al gobierno? ¿Qué es lo que se van a poner a hacer? Porque yo me imagino que si llegan, no se van a poner a escuchar recién ese día. Claro, eso es lo que estamos consultando con las personas, con los maestros que conocen un poco más, con los entendidos, y explotando también los conocimientos fuera del país. Mira, en realidad la respuesta es una respuesta que se tiene que ir construyendo.
Yo te diría alegremente que nosotros podemos desplegar más tablets, podemos desplegar más internet, podemos desplegar más caliwarma, pero en realidad sería engañarte porque existe una diversidad tan grande en nuestro país que es fácil rápidamente atender a las grandes ciudades. Pero la gran dificultad es cómo llegamos a aquellos que realmente han sufrido grandemente por esta pandemia y tienen prácticamente reducidas sus posibilidades de futuro. Entonces, en realidad, es toda una construcción que se está haciendo, se está discutiendo. El asunto es que hay que discutir y hay que conversar. Y no hay que tener miedo a no decir yo no sé. El gran problema que creo que veo es que esperamos y ya tener la respuesta y cuando la aplican no funciona, ¿no? En realidad es una discusión y es una conversación y es una construcción. Y esta construcción la estamos realizando. Y tengo la confianza de que para el 28 de julio ya la vamos a tener totalmente aterrizada en el gobierno de Pedro Castillo. Pero usted entiende que, es decir, si no tienen aterrizada antes del 28 de julio la propuesta, ¿cómo votamos con los ojos vendados el 9 de junio? ¿La tendrían que tener aterrizada antes? Sí, mira, ya tenemos ya algunos elementos que son muy importantes. Hay que seguir trabajando en el modelo de radio y televisión como elemento y hay que seguir trabajando en la parte de retroalimentación con WhatsApp. Pero sobre ello nosotros necesitamos preparar a los maestros a este nuevo modelo. Y lamentablemente en el actual sistema, por lo general se ha esperado que los maestros repliquen la educación presencial y es por eso que básicamente los maestros graban sus videos tal como lo harían en una sesión y tratan de distribuir. Lo que tenemos que hacer es un sistema de intercambio entre maestros, una red educativa mucho más fuerte que se complemente a nivel de localidades, de tal manera que haya un entendimiento entre los maestros de cómo van afrontando cada uno de los elementos, hay una retroalimentación de las UGELes, a la vez las UGELes creen programas que sean mucho más contextualizados a sus necesidades, porque no se puede responder a nivel de todo el país con una sola actividad de televisión o radio. Y en realidad luego estamos orientados a la preparación de un conjunto de actividades en plataformas virtuales para enseñar a los maestros sobre lo que viene, la educación mixta. Pero esa educación mixta, permíteme complementar, tenemos que verla todavía en qué elementos tiene que ser, o sea, no es cuestión de simplemente decir yo te voy a enseñar una nueva metodología de educación mixta, sino que tenemos que empezar a pilotearla. Muy bien, una última consulta. ¿Se va a eliminar la evaluación para los docentes? Mira, ese elemento todavía no lo tengo bien claro. En realidad es muy importante que nosotros enfoquemos la meritocracia y la valoración docente. Todavía no lo hemos debatido dentro del equipo, o sea, por lo menos yo no conozco, como te estoy contando, desde el día de ayer que he tomado conocimiento de varias cosas y lo que me ha preocupado mucho es este modelo, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando aterrizamos o cuando llegamos ahí tenemos que enfrentar a esta educación presencial que ya se viene? Entonces ese es mi principal objetivo, porque como tú sabes soy profesor de base y eso es, y lo siento en mis colegas qué es lo que va a suceder, ya quieren respuestas y esas respuestas hay que tenerlas ya en estos días en función de esta conversación y este diálogo, porque no se trata de que, si bien es cierto puedo ser asesor técnico, pero un asesor técnico no toma al final las decisiones que son básicamente políticas públicas. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Cadillo. De hecho, lo vamos a tener más adelante para que vayan afinando y que nos vaya contando cuáles son en realidad lo que ya tienen aterrizado y que nos digan bien cuáles son estas decisiones políticas que terminan siendo ya las propuestas que nos van a mostrar a la población. Muchas gracias y mucha suerte, y además que nos convirtamos en Finlandia sería pues espectacular. Muchas gracias al profesor Cadillo por estar aquí en Las Cosas por su Nombre y en Elige Bien.